Bienvenidos una vez más a La Grieta Histórica. Este es un espacio de opinión y memoria, donde hablamos de los hechos que están marcando la historia de Venezuela y de nuestra gente fuera del país. Hoy no vengo a dar primicias ni a meter miedo. Hoy vengo a hablar de información y de responsabilidad, y de cómo el miedo también se usa como arma. Quiero destacar que este es un programa que se trata de dar mi opinión basado en lo que yo estoy viendo en las noticias, en los medios de comunicación, en las redes sociales. ¿Ok? Es basado en mi opinión. ¿Puedo estar equivocado? Sí, es normal equivocarse como ser humano, pero es una simple opinión. ¿Ok? Hoy quiero empezar este bloque con un resumen claro y concreto de lo que ha ocurrido con Venezuela y Nicolás Maduro entre el 3 y el 5 de enero del 2026, porque es exactamente el tipo de información que nos ayuda a entender mejor el contexto de lo que estamos viviendo. El 3 de enero se produjo uno de los hechos geopolíticos más importantes de los últimos tiempos en toda América Latina. ¿Okay? Fuerzas especiales de los Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar en Caracas que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, del usurpador, porque aquí vamos a explicar un poco por qué no lo podemos llamar presidente, porque él perdió las elecciones pasadas, ¿ok? Eso hay que acotarlo bastante. Entonces, cuando decimos que hubo una extracción de un presidente de Latinoamérica, no es mentira, porque él usurpó el poder. Sabemos muy bien que el presidente que ganó en las elecciones que ganaron y demostrado porque ni siquiera ellos con su trampa pudieron demostrar que Nicolás Maduro había ganado. O sea, al sol de hoy ellos no han podido demostrar que Nicolás Maduro ganó esas elecciones, mientras que María Corina Machado demostró con papeletas, boletas, podríamos hablar de cómo fue, cómo demostró María Corina que ellos habían ganado, que había ganado el presidente del mundo. Entonces, llamar a Nicolás Maduro presidente, no es presidente. Incluso hasta su misma gente aquí en Latinoamérica, presidentes como el de Brasil, en su momento no lo reconoció como presidente. Dijo, no ganaste. O mejor dicho, demuestra que ganaste. Y hasta el sol de hoy no se ha demostrado. Entonces, la comunidad internacional lo reconoció, fue como un usurpador. ¿Ok? Entonces, por eso no lo podemos llamarlo presidente. Ese mismo día, el presidente de los Estados Unidos anunció que Estados Unidos había capturado a Maduro y afirmó incluso que el gobierno estadounidense estaría a cargo de Venezuela de manera temporal, aunque de los detalles de cómo sería ese control o transición no fueron especificadas claramente por Washington. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque cuando ellos hablan del control de Venezuela, mira, es mi opinión personal y yo siempre me hice una pregunta: ¿cómo va a ser una transición ordenada de un estado que nosotros sabemos que es un estado fallido? El socialismo del siglo XXI no funcionó. Es un estado narcoterrorista donde existen muchas debilidades desde los altos mandos hasta los bajos. Entonces mi pregunta siempre fue, bueno, ¿cómo va a haber una transición? Y Estados Unidos dice, cuando él dice estarán a cargo de una transición ordenada, donde le van a entregar el gobierno a una oposición ordenada, de manera organizada. O sea, podríamos hablar mucho de este tema. No me quiero meter mucho en este tema porque me gustaría reforzar más por qué se dijo estaremos a cargo, ¿ok? Pero durante todos estos días podremos estar analizando esta situación y, bueno, sacaremos más conclusiones. Hoy, 5 de enero del 2026,
Maduro compareció por primera vez ante el Tribunal Federal en Nueva York, se declaró inocente de los cargos que se le imputan. Bueno, yo creo que eso era esperado. Entre los que se encuentran como narcotráfico, cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración y tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Durante esa audiencia, Maduro insistió en que él sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela y calificó su captura como un secuestro o como la detención de un prisionero de guerra. Bueno, palabras que usó para describir cómo fue sacado de Caracas y llevado a suelo estadounidense. Secuestro. Secuestro para mí son la cantidad de presos políticos que hay en Venezuela. Eso sí es secuestro, hermano. Y creo que había dicho como que dijo, soy hijo de Dios. Wow. Hermano, estas palabras son, hay que prestar mucha atención con lo que él va diciendo y recordar todo lo sucedido en Venezuela durante las marchas del 2014, todos los muertos que hubo, 2015, todos los fallecidos. Y esto fue ¿quién? ¿El gobierno de los Estados Unidos? ¿Esto fue la oposición? No. Sabemos que fueron ellos, mandados por represión de ellos mismos. Represión de acuerdo yo, de la Guardia Nacional, del SEBIN contra la población. Entonces, decir que él es un secuestrado y bueno, continuemos. También su esposa Cilia Flores se declaró inocente y ambos están detenidos bajo custodia federal en Nueva York. El juez programó una próxima audiencia para el 17 de marzo del 2026, lo que marca otro punto importante en este proceso legal que va a tomar tiempo. Un proceso que lo que he escuchado hasta ahora puede tomar meses, pero el hombre ya está preso, el hombre ya está aquí y va a enfrentar la justicia americana. Mientras tanto, en Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta interina tras la captura de Maduro. Volvemos a caer. Sabemos que es un gobierno usurpador. Llamarla presidenta es legitimar de que Maduro había ganado esas elecciones y eso fue mentira. Ellos no ganaron. Entonces, como se sabe que era la segunda al mando, entre comillas, es la que está encargada de ese régimen. Vamos a llamarlo así. Ella está encargada del régimen de Maduro. Entonces, por ser la segunda al mando, ahora pasa a ser una pieza que puede hacer dos tipos de cosas. O ser un modelo de transición que la ayude a realizar elecciones en el corto plazo, en el mediano plazo, unas elecciones libres supervisadas con la comunidad internacional y se entregue el poder a un presidente que el pueblo soberano eligió. ¿Okay? Esto significa que incluso mientras el proceso judicial sigue su curso en Estados Unidos, el país caribeño está bajo un liderazgo diferente, en lo que algunos llaman un periodo de transición, lo que ya venía comentándole. ¿Okay? Esto ha generado reacciones a niveles internacionales. La ONU expresó preocupación por la legalidad de la intervención militar a organizaciones nacionales que sabemos que no funcionan. Porque ahora ellos sí dicen, oh, mira, sí, no, hubo una extracción militar, no. Pero cuando mataron, cuando se hicieron todos esos crímenes de lesa humanidad en Venezuela durante todas estas marchas, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban ellos? Esa es mi pregunta. ¿Dónde estaban ellos? Haciendo informes por aquí y por allá y ya, listo. Ahora sí están preocupados. Y varios gobiernos han debatido sobre si este tipo de acción respeta el derecho internacional o no. Bueno, sabemos quiénes son esos gobiernos. Gobiernos comunistas, gobiernos del ala ultraizquierda, gobiernos que apoyan a Maduro. Entonces, sienten cierta preocupación. ¿Por qué? Vamos aquí a cerrar la boca. Vamos a esperar, porque si tú tienes miedo de algo,
tú dices, ay, eso lo que hicieron está mal. Si tú sabes muy bien que tú no has realizado ningún crimen y tú ves esta intervención que fue la extracción de un usurpador, tú dirías, bueno, sí, está bien. Pero bueno, política. En resumen, entre el 3 y el 5 de enero hemos visto una operación militar sin precedente en Venezuela que resultó en la captura del usurpador. Yo había colocado presidente, pero no, usurpador. Su traslado a Estados Unidos y primeras comparecencias judicial. Y tercero, la juramentación de una, entre comillas, presidenta interina. Vamos a llamarla encargada del usurpador. ¿Ok? O sea, la viceusurpadora ahora es presidenta usurpadora interina. Pero bueno, esto ha puesto al país en un escenario político ilegal completamente nuevo, con implicaciones enormes para la región, para la migración y para la geopolítica de América Latina. Además de lo que ya pasó con la captura de Maduro y su traslado a Nueva York, en estos últimos días han habido declaraciones importantes de parte de Donald Trump y de Marco Rubio, que también forman parte del contexto de todo lo que todos deberían conocer. Primero, Donald Trump ha hablado directamente por varios medios y redes sociales sobre Venezuela. Ha dicho que Estados Unidos está a cargo de Venezuela y que planea que el país esté bajo control estadounidense hasta que pueda producirse una transición segura y apropiada. En mi opinión, me parece bien porque se necesita ayuda. Porque recordemos que hay bandas delictivas dentro de Venezuela. Entonces, para esta transición segura y apropiada, se va a necesitar mucha organización. No quiero usar malas palabras, pero una transición encargada por los Estados Unidos y supervisada por la comunidad internacional puede ser segura y apropiada. Esto incluye, según él, asegura el control de la industria petrolera venezolana, que es una de las más grandes del mundo. Trump incluso advirtió a la nueva presidenta interina, usurpadora, Delcy Rodríguez, de que si no se coopera con los objetivos de los Estados Unidos, podrían enfrentar consecuencias muy duras. Sabemos cuáles son esas consecuencias. En otro momento también ha insinuado la posibilidad de una segunda acción militar si consideran que las autoridades venezolanas no se comportan como Washington quiere. Por otro lado, Marco Rubio, quien es el secretario de Estado designado en la administración actual, ha dicho algo ligeramente distinto. Rubio ha tratado de matizar las declaraciones de Trump diciendo que no se trata de gobernar día a día, sino más bien de usar herramientas como un embargo de petróleo ya existente y otras presiones económicas para influir en el rumbo del país. Según Rubio, la idea no es que soldados estadounidenses se queden a administrar el país, sino que se ejerza presión política y económica para lograr los cambios que ellas consideren necesarios. Esto ha generado una especie de mensajes mixtos en el mismo gobierno de Estados Unidos, donde por un lado se habla de control directo y por otro lado se habla se intenta aclarar de que no habrá una ocupación continua. Entonces, la versión oficial del gobierno estadounidense en este momento aún no están perfectamente alineadas. Y eso ha creado confusiones hasta entre analistas internacionales, porque mientras Trump suena como muy agresivo y directo, que sabemos que él siempre ha sido así, Rubio trata de enfocar el discurso hacia algo más económico y menos militar. Bien, ahora vámonos a un punto que yo quería tocar, porque lo he escuchado ya repetida en redes sociales, entre familiares, entre amistades, que te dejan desconcertado completamente. He escuchado mucho cuando hoy se escucha que Trump solo
va por el petróleo. O sea, he escuchado, muchos han dicho, no, que Trump solo quiere el petróleo de Venezuela, solo Trump va por el petróleo. Y yo comienzan a generarse preguntas dentro de mí. Y yo les pregunto a este tipo de gente. Vamos a hacer una primera pregunta. ¿Cuánto petróleo ha tenido Venezuela en estos últimos 25 años? Desde que Hugo Chávez llegó al poder en el 99 hasta hoy. Y bueno, sabemos que Hugo Chávez murió, hubo una transición a Maduro, pero vamos a hablarlo como el gobierno como tal, el gobierno chavista, el gobierno del siglo XXI. Vamos a ver datos clave. Entre el 2000 y 2014, con precios altos, Venezuela ingresó más de 750.000 millones de dólares de petróleo. Estimaciones de organismos internacionales y exfuncionarios. Me acuerdo que en algunos años el barril superó los $100, creo que entre el 2002, 2007, barreras de casi de $100 en arriba. Nunca en la historia del país entró tanto dinero. Nunca en la historia del país había entrado tanto dinero por el petróleo. Mi pregunta es para ti, amigo que dices que Trump viene por el petróleo. La pregunta no es si hubo petróleo. La pregunta es dónde está el dinero que se generó de ese petróleo. Continuemos. Durante estos años, millones de barriles fueron regalados o vendidos sin cobrar. Ejemplos muy claros. Ustedes pueden usar Google, ChatGPT, lo que sea. Métanse y averigüen lo que fue Petrocaribe. Petrocaribe era petróleo enviado a países del Caribe, pagos diferidos y algunos nunca pagados, acuerdos políticos con Cuba, Nicaragua, Bolivia. Petróleo que no era, ese dinero no era usado para hospitales en Venezuela. Petróleo era para sostenerse su ideología. Presidentes de PDVSA, Rafael Ramírez, presidente de PDVSA durante muchos años clave, manejó la empresa cuando más dinero entró. Hoy, fuera del país, acusado. ¿Y dónde está el dinero? Pero ahora nos preocupamos de que ahora sí nos preocupa el petróleo. Y durante estos 25 años, ¿a ti nunca te preocupó el tema del petróleo? Ahora sí te preocupa. ¿Dónde está la infraestructura? Yo me acuerdo que cuando yo vivía en Venezuela, las calles siempre tenían baches, no estaban asfaltadas. Te decían, no, vamos a construir grandes autopistas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Se acuerdan de Tarek el Alzheimer? Pareciera que nos dio Alzheimer de eso. Vinculados a tramas de petróleo vendidos sin reportar, barcos fantasma, intermediarios opacos, petróleo que salió, dinero que no entró. Para mí eso no es un bloqueo. Oh, que ese es el embargo, ese es el bloqueo. Eso fue un bloqueo. No, hermano, eso es corrupción. ¿Dónde está ese dinero que se llevó Tarek el Alzheimer? ¿Dónde está el dinero que se llevó Rafael Ramírez? Y bueno, sin contar otros altos funcionarios. Contratos inflados, refinerías abandonadas, derrames constantes, producción destruida. ¿O es que no se acuerdan cada vez que las refinerías se paraban por algún accidente? Refinerías incendiadas. Pero ahora, vuelvo y repito, pero ahora el petróleo nos preocupa que se lo robe Donald Trump. No, el petróleo en ese periodo de 25 años no se lo robó Estados Unidos. Se lo robaron ellos, lo regalaron, lo usaron como mecanismo para meter todo lo que era el socialismo del siglo XXI en toda Latinoamérica, pagar deudas externas de países. Busquen el caso de Argentina, busquen el caso de lo que hizo Hugo Chávez con los kirchneristas, porque el primer periodo del gobierno de el esposo de Cristina Kirchner, se me fue el nombre, pero vean, busquen cómo Chávez compró bonos al banco argentino y
todos esos bonos ayudados para pagar la deuda externa de Argentina, para mantener el socialismo del siglo XXI en toda Latinoamérica. Y sin conocer la cantidad, no, bueno, sabemos también que fueron financiados. O sea, no. Durante 25 años, el uso del petróleo fue para llevar esa ideología perversa a toda Latinoamérica. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que en verdad el petróleo se invirtió de verdad? Que alguien me diga, ¿cuándo fue la última vez que el petróleo venezolano se usó de verdad para el país? Obras inconclusas, maquetas en televisión. ¿Se acuerdan de el famoso tren Guatires, Guarena, Caracas? Ahí están las bases. ¿Dónde está el dinero de eso? Vamos a la realidad de lo que está pasando actualmente en Venezuela. Hospitales sin insumos, carreteras destruidas, refinerías paralizadas, migración masiva. Tuvimos el dinero para eso. Tuvimos el dinero para eso durante 25 años. No, que el embargo petrolero, hermano, antes del 2014 no existía embargo petrolero y tuvimos demasiado dinero. Lo que pasa es que no tuvimos unas buenas gestiones. Ese es el gran problema, no tuvimos una buena gestión. Bueno, sí, ellos gestionaron muy bien el dinero para ellos. ¿Por qué ahora sí duele el petróleo? Ahora que se habla de reactivar la economía petrolera, de inversiones, de infraestructura, ahora sí gritan, nos quieren robar el petróleo. Pero durante 25 años nadie rindió cuenta, nadie explicó, nadie devolvió nada. El comunismo es famoso por hacer eso. Cuando pierden el control de relato, se pegan a una mentira. Y la mentira es esa. Nos quieren robar el petróleo. Cuando Donald Trump ha dicho que nos va a robar el petróleo. O es que nada más ustedes no ven que los invito a que vean las declaraciones en cuanto al tema del petróleo. Reactivar la industria petrolera. Vamos a reactivar la industria petrolera. Eso te va a generar ingresos multimillonarios para el país, donde tú los vas a poder llevarlos a hospitales, reconstruir todo lo que es las carreteras, reconstruir la parte eléctrica y al final con todas esas inversiones, traer inversiones para la minería. Y te está hablando una persona de su simple opinión. Hay analistas mejores que yo, porque yo no soy un analista. Soy una persona que está dando una opinión y me molesta escuchar eso de que nos van a robar el petróleo. Hermano, los invito a que escuchen a verdaderos analistas que te van a explicar todo lo que puede ocurrir si se reactiva la industria petrolera en Venezuela. En el discurso actual se habla de algo distinto. En el discurso de que dice lo que estaba manejando Donald Trump, lo que vengo yo hablando. Carreteras, hospitales, infraestructura, producción. ¿Habrá negociaciones? Sí. Es un bien. Vamos a negociar. ¿Habrá intereses? Obviamente. Claro que sí. Intereses de por medio. ¿Se sabe quién se beneficiará? No todavía. Pero es la primera vez en la década que se habla de producción y no solo de repartir miseria. Cuando yo me hago la pregunta, ¿se sabe quién se beneficiará de todo esto? Sí, y sabemos que va a ser el pueblo venezolano. Se van a beneficiar todos los ingenieros, todos los profesionales que están trabajando dentro de Venezuela, todos los que estamos afuera. Vamos a reconstruir nuestra empresa. ¿Y eso qué? ¿Quién lo va a pagar? Lo va a pagar la inversión extranjera. Entonces hay que de verdad hay que preguntarse. El petróleo no nos salvó cuando lo tuvimos todo. Así que no nos vengan a decir que ahora lo están defendiendo. Defender recursos no es gritar consignas. Defender recursos es administrarlo bien.
Y esa es la grieta histórica de la que nadie quiere hablar. Y hoy con esto yo quiero ir cerrando ya este episodio, porque a veces no se trata de hablar de más, sino decir las mejores cosas. No sé si dije las mejores cosas, o vuelvo y repito, mi opinión. Esto va dirigido a ti que estás a ti que estás afuera de Venezuela, a ti que migraste, y sí, a ti también, chavista, comunista, o que dice ser, no, ya yo no soy chavista, pero cuando dices esa palabrita, no es que me van a robar petróleo, que todavía sigues defendiendo lo indefendible. Porque seamos claros, tú no saliste del país por gusto, saliste porque no había otra oportunidad, porque no había futuro, porque te robaron el petróleo y nunca viste ni un centavo. Otros salimos por amenazas políticas, otros salimos porque no podíamos expresarnos ante expresarnos mal del gobierno. Fuimos presos, nos cayeron a piedra en todas las marchas. Hay que recordar todo eso, no hay que ser memoria corta. Entonces, antes de salir a decir como un tonto, porque mira, vete en el espejo diciendo eso. Trump quiere el petróleo. Hermano, hermana, hazte primero estas preguntas. Primero, ¿qué se hizo durante estos 25 años con el petróleo venezolano? ¿Qué se hizo? ¿Hubo mejoras en Venezuela? Segunda pregunta, ¿tuviste algún beneficio real? Escuelas bien equipadas, universidades de calidad, hospitales que funcionaran, universidades que hoy están en el suelo. Vayan si es una vuelta a la Universidad de Oriente de Venezuela. Universidades que están en el suelo. Y tercero, ¿quién se robó el petróleo durante estos 25 años? O mejor dicho, ¿quién se robó el dinero generado del petróleo? ¿Quiénes fueron los más beneficiados? Porque que yo sepa, el pueblo no fue el beneficiado. Ahora que tú digas que no, porque gracias al petróleo que llega, yo me da mi bolsa del CLAP. No, amigo, y ahí sí estamos mal. Ahí estamos mal. Pero bueno, eso es otro tema, las bolsas del CLAP. Y aquí viene algo que muchos quieren borrar. Esto es una cosa que quieren borrar. Antes del 99, antes de la llegada de Chávez, la industria petrolera funcionaba. Había inversión, había infraestructura, había ingenieros, había producción. Venezuela trabajaba con empresas extranjeras y el país crecía día a día. Cuando llega Chávez, eso se acabó. PDVSA dejó de ser una empresa y pasó a ser un brazo ideológico para exportar una narrativa a Venezuela y a toda Latinoamérica. Comprar gobierno. Ahora quieren decir que todo fue por los embargos. No, hermano, no caigas en eso. El colapso empezó antes. La corrupción fue interna. El saqueo fue desde el poder. No fue el imperio, como lo quieren llamar, el imperio americano. Por eso es que estamos así. No fue el propio gobierno de Venezuela. Así que antes de repetir consignas, antes de compartir miedo, antes de decir que alguien quiere el petróleo, hazte esas preguntas que te hice. Respóndetelas con honestidad y después, solo después, emite una opinión. Esto no es un llamado a aplaudir a nadie. Este es un llamado a no tener memoria corta. Porque sin memoria, la mentira vuelve a ganar. Esto fue La Grieta. Gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima.